Este es el puente de mando, que es donde se dirige el barco. Lo primero, este aparato de aquí, que está por duplicado, es muy importante, así si se rompe uno tenemos otro, es el radar. Seguro que sonará de la típica película de submarinos que se ve en un círculo que da vueltas, pues es un radar. Entonces, lo que hace es detecta cualquier objeto que tengas alrededor. Tú lo puedes configurar a diferente distancia, que si en el mar es en millas. Una milla náutica equivale a 1852 metros, entonces tú lo vas como a 3 millas, a 6, a 12. Y te va poniendo circulitos, entonces hay una distancia, tú vas contando los circulitos y sabes a qué distancia está el objeto que te va a poner. Cuanto mayor es el punto que sale, más grande es el objeto que tienes alrededor. Entonces, normalmente son barcos, tú lo puedes, bueno, va conectado con un dispositivo que se llama ICE, que a partir de cierto tamaño todos los barcos están obligados a tenerlo, justamente al continuar, que es el rumbo que vas a llevar para ir del punto A al punto B. El rumbo se mide en grados. O sea, tú pones las coordenadas cartográficas, pero eso es la dirección de este rumbo que quieres llevar, se traduce en grados. Entonces ya no hay mapas de papel y con la regla y el los tienes que llevar. Es obligatorio llevarlos porque de repente hay un blackout, se rompe se te queda sin energía y no funciona. Y se rompe también el generador de emergencia y entonces, yo qué sé, pues pasa todo mal, sí, pues al final tienes una mesa con todas las cartas. Pero si todo va bien. Si todo va bien, ni las miras, ni las sacas. Pero sí que las tienes que tener actualizadas y todo. Pero generalmente si tienes electrónico se utiliza el electrónico. Lo que pasa es que por seguridad estás obligado a llevar las cartas. Es lógico. Sí. Y de hecho, aunque funciones con el electrónico, cuando estás navegando se hace lo que se conoce como el cuaderno de bitácora, en el que cada hora, 3 horas, 4 horas, tú escribes la posición en la que estás, latitud y longitud, porque en caso de que se te vaya todo al carajo, para empezar a trabajar con la carta pones la última latitud y longitud conocida y a partir de ahí puedes trabajar con la carta. Porque con la carta luego tienes que hacer unos cálculos que tú tengas automático, pues te lo hace automáticamente. Tú le dices hace como que sí, y si viene una ola, esto es lo mismo que este pequeño, aquí vas viendo cómo tienes colocado el timón. Dependiendo. Además, pues me veis que tiene los colores y marca ciertos grados. Porque estamos aquí, de qué va la campaña de la COP y demás. Bueno, pues no sé si os han contado algo sobre qué es la COP. La COP es una conferencia que además empieza a salir en las